Ahora mismo, mientras me ves y me escuchas, tu cerebro está encerrado en una caja de hueso totalmente oscura, donde no hay luz, ni sonidos, ni colores, solo impulsos eléctricos e interacciones químicas. Pero ¿cómo pasa un neurotransmisor a convertirse en un recuerdo, en una emoción o en la consciencia de estar vivo? Hasta ahora hemos estudiado el cerebro como una máquina de supervivencia. Hemos visto cómo las funciones motoras y viscerales responden a esquemas de retroalimentación, detectando cambios externos e internos para mantener la homeostasis. Es el centro de control que gestiona la sed, la presión arterial, la temperatura, la respiración o el movimiento corporal. Pero el ser humano no solo sobrevive, el ser humano interpreta. La mayoría de nuestras respuestas no son simples reflejos. En nuestros centros de integración a la información sensorial se le suma una capa mucho más compleja, la del procesamiento cognitivo. Me refiero al razonamiento, la memoria o los sentimientos que transforman un instinto básico en un pensamiento o una conducta elaborada. En este vídeo vamos a dejar atrás el mantenimiento del cuerpo para estudiar los mecanismos responsables de las funciones cognitivas superiores. Aquí vas a descubrir cómo se organizan las redes del lenguaje o de la atención, cómo el hipocampo escribe la historia de tu vida o teorías que intentan explicar el mayor misterio de la ciencia actual, que es y dónde reside la consciencia. El estudio de las funciones superiores del cerebro comenzó en el siglo XIX, cuando la neurología clínica empezó a correlacionar lesiones cerebrales concretas con déficits específicos de la conducta. A partir de observaciones en pacientes con daño cerebral por traumatismos, ictus o tumores, se estableció la idea de que determinadas regiones del cerebro estaban especializadas en funciones concretas. Este enfoque localizacionista permitió identificar áreas implicadas en el lenguaje, el movimiento, la percepción o incluso la emoción. Además de las áreas de recepción de los inputs sensitivos, la corteza visual, auditiva, olfativa, se fueron otorgando diferentes funciones a las áreas llamadas de asociación, es decir, las que no eran receptoras directas de señales sensitivas externas ni ejecutoras de las respuestas motoras. Por ejemplo, el área de asociación parieto-occipito-temporal, situada entre la corteza visual y somatosensitiva, permite la integración e interpretación de estas informaciones sensitivas y es esencial para funciones cognitivas complejas como el reconocimiento de objetos y su contextualización respecto al entorno. Casos históricos, como los estudiados por los doctores Broca o Wernicke, mostraron que lesiones en regiones concretas del hemisferio izquierdo producían alteraciones específicas del lenguaje, así que se asignaron como áreas del lenguaje. Otras áreas son la corteza prefrontal, que es clave para las funciones ejecutivas, que por cierto, ¿cuáles son estas funciones? Pues la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la planificación, el razonamiento y la resolución de problemas. Si seguimos con la localización de áreas asociadas a funciones, tenemos hasta un área de reconocimiento de caras, se llama área fusiforme, que nos permite identificar caras familiares y discriminar rasgos faciales, una función esencial para la interacción social. La lesión de este área produce prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros. Y también en la corteza, aunque algo escondida, está la ínsula, o ínsulas, porque hay dos, una en cada hemisferio. La ínsula integra información de tipo interoceptiva y participa en la percepción del estado corporal interno, la consciencia visceral, el dolor, pero también en la empatía y la valoración subjetiva de las experiencias. Luego ya en regiones subcorticales más profundas tenemos la amígdala, que desempeña un papel central en el procesamiento emocional, especialmente en la detección de estímulos relevantes o potencialmente amenazantes. Por eso se le conoce como el detector del miedo. Y cerquita de la amígdala está el hipocampo, esencial para la formación y consolidación de la memoria declarativa y la construcción de los recuerdos autobiográficos. Y también el giro cingulado, que actúa como una interfaz entre la cognición y la emoción. El cíngulo, participa, por ejemplo, en la evaluación del conflicto, la motivación y, por tanto, el control de la conducta. Pero también tenemos los ganglios basales, otras estructuras también profundas, que están implicadas en la selección y automatización de las acciones, tanto motoras como cognitivas. Participa en el aprendizaje procedimental, pero también en la formación de hábitos y toma de decisiones basadas en recompensas. Por aquí andan las neuronas dopaminérgicas. Y más profundo todavía, tenemos la formación reticular del tronco del encéfalo, de donde parten neuronas que proyectan al resto del cerebro y modulan el nivel de activación cortical.
Estas tienen efectos sobre estados de alerta o los ciclos de sueño y vigilia. Todo este enfoque localizacionista fue esencial para sentar las bases del conocimiento actual. Pero quedarnos en esto sería tener una visión bastante reduccionista del funcionamiento real del cerebro. Así que conocer las áreas cerebrales es fundamental, pero estas deben entenderse como partes de unas redes funcionales más amplias. Y es el estudio de estas redes, el conectoma, lo que permite comprender cómo se organiza el cerebro para generar pensamientos, emociones, conductas y consciencia. El funcionamiento del cerebro se basa, por tanto, en la organización de sus neuronas en redes. Redes entendidas como grupos de neuronas o de áreas del cerebro que se activan de forma coordinada, es decir, no implica necesariamente una unión física entre los puntos. En estos dibujos, los puntos del mismo color simbolizan áreas que se activan de una forma coordinada para generar unas funciones. Bueno, pues estas redes no son homogéneas, no son idénticas, sino que pueden funcionar con dos tipos de organización: la segregación y la integración. Aquí os he dibujado los dos modelos. No son redes reales, son modelos de esas formas de organización. Ok, pues las redes de segregación están formadas por grupos de neuronas o áreas cerebrales, que llamamos nodos, que se encuentran fuertemente conectadas entre sí, formando un módulo y que realizan una función específica, por ejemplo, la red visual. Estas redes tienen una especialización funcional clara y permiten que sus funciones se procesen de forma rápida, eficiente y precisa, sin interferencias innecesarias con otras redes. Por ejemplo, el procesamiento visual que hacemos de una pelota que nos permite conocer el color, la forma, la textura y el movimiento. Las redes de integración, en cambio, son las que permiten la comunicación entre los distintos módulos. Están formadas por nodos o hubs conectores y por las conexiones que facilitan este intercambio de información entre áreas especializadas. Cuantos menos pasos haya que dar para conectar un módulo con otro, más eficiente será esta red de integración. Gracias a la integración, el cerebro puede combinar información de diferentes tipos para generar una respuesta coherente. Por ejemplo, siguiendo con lo de la pelota, imagina a un tenista a punto de devolver un saque. En una fracción de segundo, su cerebro debe procesar una avalancha de información, que está segregada, como la posición de su oponente, el sonido del golpe, la trayectoria y la velocidad de la pelota, la retroalimentación de sus propios músculos y articulaciones. Para golpear la pelota con éxito, toda esta información diversa procesada en cada red de segregación debe unirse en una única acción coherente y fluida que se produce gracias a esas redes de integración. Pero la verdadera genialidad del cerebro reside en su capacidad para cambiar de un tipo a otro de organización de forma flexible, priorizando entre segregación o integración según lo que exija cada situación. Hubo un estudio que demostró esto de una manera brillante. Los investigadores pidieron a los participantes que realizasen una tarea motora que tenían bien aprendida, que consistía en presionar botones en un orden específico. Se considera que esta tarea depende principalmente de una sola red, que es la red motora. Pues efectivamente, como se esperaba, durante esta tarea el cerebro operaba en un estado de alta segregación, fortaleciendo la comunicación dentro de la propia red motora para que funcionara de una manera autónoma y eficiente. Es decir, para tareas automáticas y especializadas, el cerebro potencia su rol de equipo de especialistas, aislando la red relevante para que pueda ejecutar ese trabajo sin interferencias de otras redes. A continuación, los mismos participantes realizaron una tarea cognitivamente exigente, una que se llama NVAC, y que requiere la coordinación de múltiples redes cerebrales, redes del lenguaje, de la atención, de memoria, la red ejecutiva. Bueno, pues los investigadores observaron a través de resonancias que el cerebro aumentaba su nivel de integración. La activación de los nodos conectores entre módulos era mucho mayor y esto hacía que la información fluyese rápidamente por el cerebro. Por tanto, no se trata de que un estado sea intrínsecamente mejor que otro, sino de la flexibilidad para adoptar el mejor estado según la demanda que tenga el cerebro en ese momento. Lo fascinante es que la cognición humana, desde la acción más simple hasta el pensamiento más abstracto, emerge de la notable capacidad que tiene el cerebro para reconfigurarse y encontrar el equilibrio perfecto entre segregación e integración. Voy a explicar enseguida en qué consisten las redes funcionales cognitivas. Pero quizás os estéis preguntando, ¿qué son físicamente esas redes? ¿Son axones? Entonces, cuando hablamos de redes funcionales, nos referimos a regiones que se activan de manera coordinada en el tiempo. Pero esas líneas que he dibujado uniendo los puntos no tienen por qué ser reales, ¿ok? Es cierto que esa coordinación es posible porque existen axones que conectan unas áreas con otras.
Así que podríamos decir que las redes funcionales emergen sobre una arquitectura estructural, pero que red funcional y red estructural no son exactamente lo mismo, no son idénticas. Aquí sí que os muestro algunas de estas redes estructurales, es decir, las que sí hacen referencia a conexiones anatómicas, a lo que es el cableado del cerebro, es decir, axones de neuronas que se ordenan formando fascículos dentro de la sustancia blanca. Y veréis más adelante que no van a coincidir exactamente con lo que llamaremos redes de procesamiento cognitivo. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las redes de procesamiento del lenguaje, aparecerán varias áreas y varios fascículos que por participar todos en ese procesamiento están formando una red de procesamiento cognitivo, que es la red del lenguaje. Os he dibujado aquí algunas de estas redes anatómicas: el fascículo arcuato, el inferior fronto-occipital, el fascículo uncinato, el cíngulo, la corona radiata o el fascículo longitudinal inferior. Ya que estamos con la anatomía, solo comentaré un par de cosas sobre estos fascículos. El fascículo arqueado, por ejemplo, que une el lóbulo frontal con parietal y temporal, enseguida veremos que forma parte del procesamiento del lenguaje, pues este fascículo casualmente está más desarrollado en los seres humanos con respecto a los primates. Casualmente tiene que ver con lenguaje. O comentaros que el fascículo inferior fronto-occipital, el IFOF, que conecta la corteza prefrontal inferior con regiones occipitales y temporales también, es una referencia importante para los neurocirujanos que realizan cirugías en pacientes despiertos. Durante esta cirugía, mientras el paciente realiza tareas motoras, de lenguaje o de reconocimiento emocional, los neurocirujanos van estimulando eléctricamente diferentes estructuras que rodean al tumor para detectar pérdidas funcionales y evitar así dañar estructuras cuando retiren el tumor. Pues así han detectado que si dañan el IFOP, se afecta no solo a la compresión del lenguaje, sino a una dimensión más emocional y social de esa experiencia. Esto avala que no solo es importante preservar las famosas áreas de Wernicke u otras áreas de la corteza cerebral, sino también los fascículos que forman parte de este procesamiento funcional. Ahora sí, empezamos ya a describir las redes de procesamiento que hacen posible las funciones cognitivas. Y voy a empezar por las redes visuales y auditivas, porque aunque a menudo caemos en el error de pensar que estas redes visuales y auditivas son simples detectores de información, la neurociencia las considera como redes de cognición temprana. ¿Por qué es esto? Pues porque no existe la visión pura. Desde el momento en el que la información visual sale de la retina, el cerebro empieza a interpretarla. En la corteza primaria extraemos los datos. En las áreas de asociación mezclamos esos datos con nuestros recuerdos y con nuestras expectativas. Por lo tanto, ver y oír no son actos pasivos, son actos de pensamiento. Lo primero que quiero destacar es que en el procesamiento sensorial de alto nivel, el cerebro organiza la información en dos grandes vías funcionales: la vía ventral y la vía dorsal. Esta organización se observa tanto en el sistema visual como en el auditivo y responde a una lógica funcional fundamental: separar el análisis de la identidad del estímulo del análisis de su localización o la acción asociada. En el sistema visual, tras el procesamiento inicial en la corteza visual primaria, la información visual se bifurca en estas dos grandes redes. La vía ventral es la vía del qué. Esta red se proyecta desde la zona occipital hacia el lóbulo temporal inferior para la identificación de objetos o el reconocimiento facial. Así que permite reconocer objetos, palabras, analizar la forma, el color y otras características. Y la vía dorsal, la occipitoparietal, es la vía del dónde o del cómo. Procesa la información espacial, permite calcular la posición, el movimiento, es decir, permite la localización espacial fundamental para una correcta coordinación visomotora y el control del movimiento dirigido a objetivos. O sea, integra la visión con la acción. El sistema auditivo también muestra esta organización ventral y dorsal. Entonces, tras el procesamiento en la corteza auditiva primaria, la vía ventral auditiva, que es la vía del qué, se proyecta hacia regiones temporales anteriores y sirve para identificar y procesar los sonidos y reconocer las voces. Y luego la vía dorsal auditiva está relacionada con el dónde y el cómo y conecta regiones temporales con áreas parietales y frontales. Y en este caso lo que hace es localizar espacialmente el sonido y participar en la repetición y articulación del lenguaje, en la acción motora, vamos. Entonces ya veis que el cerebro no procesa la información sensorial en bloques, sino que la divide funcionalmente en la vía ventral, que nos dice qué es el estímulo, y la vía dorsal, que nos dice dónde está y cómo interactuar con él. Cuando fallan estas vías se producen agnosias. La agnosia visual es la incapacidad para reconocer objetos pese a que la agudeza visual básica está totalmente conservada.
Existen dos formas principales de agnosia y ambas están relacionadas con la vía ventral. Está la agnosia visual aperceptiva, en la que el paciente no consigue integrar las características visuales, pues la forma, los contornos, las estructuras, por lo que no puede construir una representación coherente de ese objeto, tiene dificultad incluso para copiar dibujos o para emparejar formas similares. Y luego está la agnosia visual asociativa. La percepción, en este caso, está relativamente preservada, el paciente puede copiar los dibujos, pero no puede atribuirles un significado, o sea, los puede describir, pero no puede decirte lo que es. En este caso, el fallo está en la conexión entre la representación visual y el conocimiento almacenado en la memoria. También existen varios tipos de agnosia auditiva y también están ligadas a daños en la vía ventral. Está la agnosia auditiva para sonidos no verbales. En este caso, la dificultad es para reconocer sonidos ambientales como el timbre de una puerta, el ladrido de un perro, el motor de un coche. Luego está la agnosia auditiva verbal o sordera pura de palabras, también se llama, que es la incapacidad para comprender el lenguaje hablado. La persona escucha que se emiten sonidos, pero no entiende las palabras. Y ojo que en este caso pueden leer, escribir y hablar perfectamente. Luego está la amusia, que es la dificultad para reconocer tonos musicales, ritmos o melodías familiares. Y está la fonagnosia, que es la incapacidad específica para reconocer voces familiares. Siguiendo con las redes de procesamiento funcional, nos metemos ya de lleno en las funciones cognitivas superiores y empezamos con el lenguaje. Igual que el procesamiento visual y auditivo, el lenguaje también es posible gracias a redes que están organizadas de manera dorsal y ventral y que trabajan de manera coordinada. La vía ventral del lenguaje es la responsable del qué significa. Esta vía ventral parte del área de Wernicke, que sería la puerta de entrada al significado. Ahí es donde los sonidos que llegan desde la corteza auditiva se van a decodificar fonológicamente en unidades con sentido. Digamos que es la que dice, vale, no es solo ruido, es una palabra conocida. Y una vez que Wernicke ha identificado la palabra, la información viaja hacia adelante a través de varios fascículos para buscar su significado. Pero antes un inciso. Si Wernicke es donde se decodifican fonológicamente los sonidos, ¿quiere decir que Wernicke solo participa en el lenguaje hablado, el escuchado, y no en el escrito, el leído? La respuesta es que sí participa en el lenguaje visual, pero da un pequeño rodeo. Cuando lees, la información visual no va directamente a Wernicke. De la corteza visual primaria va a un área muy específica llamada giro fusiforme izquierdo. Este es un área que es como un buzón donde se reconocen las letras y las palabras escritas, por ejemplo, C-A-S-A. Y este giro fusiforme envía esa información al giro angular, que está situado justo encima y detrás de Wernicke, y que es el que va a actuar como un traductor. Convierte la imagen visual de esa palabra en un código fonológico, un sonido mental que sería casa. Es aquí donde lees en tu cabeza. Y entonces es cuando Wernicke recibe ese código, busca en su diccionario mental y dice, vale, este sonido se corresponde con un concepto que conozco, que es una palabra, ¿no? Casa. Y ahora sí, desde Wernicke, el procesamiento ventral continúa y lo va a hacer utilizando varios fascículos. Entonces tenemos el fascículo uncinado, que es el que une el archivo personal sobre las identidades, nombres propios, caras conocidas, que están guardadas en el lóbulo temporal, ¿no? En Wernicke, con la corteza orbitofrontal. La función de esta corteza es de regulación social. Es la que nos permite asociar un nombre o una cara conocida con la conducta adecuada y el tono afectivo correcto pues, para la conversación con esa persona. Luego tenemos el IFOV, este fascículo fronto-occipital inferior, que es la gran autopista de la comprensión semántica. Este conecta la corteza occipital, la de la visión, la temporal posterior, la del lenguaje, con la corteza prefrontal inferior, donde está el área de Broca, y la corteza orbitofrontal. El área de Broca se encarga de la sintaxis, de construir bien las frases. Pero como en ese camino el IFOV pasa además por áreas como la ínsula y la amígdala, además del valor lingüístico, está dando un valor emocional bastante rápido a estos conceptos. El IFOV es el puente entre entender qué es algo y sentir cómo nos afecta. Por eso, cuando escuchas una palabra como mamá o peligro, el cerebro no solo busca la definición en el diccionario mental, sino que le asigna un valor emocional instantáneo. Recordar que SIFO era una referencia clave a la hora de preservar las funciones afectivas durante las cirugías de cerebro con pacientes despiertos. Por dejar esto claro, que sé que es complicado, vamos a utilizar un ejemplo. Imagina que recibes un mensaje de tu jefe para que vayas urgentemente a su despacho. El IFOV te permite comprender el significado semántico del mensaje, mientras la amígdala está generando una emoción de alerta.
El fascículo uncinado reconoce el nombre de tu jefe y rescata tus recuerdos con él para saber si debes preocuparte o no. Con toda esa información, la corteza prefrontal inferior, el área de Broca, elabora la frase que vas a decir al entrar en el despacho. Pero antes de que abras la boca, la corteza orbitofrontal revisa el mensaje para asegurarse de que no vas a decir algo inapropiado. Es la danza perfecta entre el significado, la memoria y el control social. Pero todavía nos queda otro fascículo que forma parte de esta vía ventral del lenguaje y que también parte de la corteza visual, que es el fascículo longitudinal inferior. Este, a diferencia del IFOP, no llega hasta el frontal, sino que se queda en la corteza temporal. El ILF es fundamental para la lectura. Transporta la información desde las áreas que reconocen las letras, como el giro fusiforme, hacia el polo temporal, donde almacenamos el significado de las palabras, el área de Wernicke. Sin el ILF podrías ver las palabras, pero no podrías asociarlas rápidamente con un objeto o un concepto. Entonces, ¿esto significa que el ILF solo sirve para leer? No exactamente. También participa en el lenguaje hablado. Aunque la entrada sea auditiva, cuando alguien te habla, nuestro cerebro recurre constantemente a representaciones visuales para entender el mundo. Entonces, cuando escuchas la palabra elefante, la información llega a Wernicke, pero inmediatamente el cerebro necesita llamar a las áreas visuales para que veas un elefante en tu mente. El ILF es el cable que facilita ese acceso ultra rápido a las imágenes mentales, ayudando a construir un almacén de conceptos sólido y multimodal. Entonces, ahora sí, ya hemos completado la vía ventral, vamos con la vía dorsal del lenguaje. Mientras que la vía ventral viaja por abajo para buscar significados en ese almacén de la memoria, la vía dorsal viaja por arriba, hacia el parietal, para conectar el oído y la vista con la boca. La vía dorsal es, por tanto, la fonológico-articulatoria, la del cómo lo digo. En esta, el protagonista es el fascículo arqueado que une Wernicke y la corteza auditiva con Broca. Esta vía sirve para permitir una conversación, ¿no? Para articular sonidos, repetir palabras, es decir, es la que hace el procesamiento fonológico y articular para que puedas hablar. De hecho, esta vía la usas incluso cuando repites una palabra desconocida, no sabes lo que significa, pero la puedes repetir gracias a esa vía dorsal. Y esta vía también actúa cuando ves, cuando lees esa palabra, no solo cuando la escuchas, porque recuerda que para el lenguaje lo que vemos se convierte en sonidos mentales, en esos giros fusiforme y angular. Y como veis, Broca nos ha aparecido al final de las dos vías, tanto la dorsal como la ventral. Entonces, ¿cómo es posible? Pues porque tiene subdivisiones, cada una para una vía. Entonces, cuando quieres decir algo, el Broca ventral elige las palabras correctas basadas en el contexto. Digo coche o automóvil. Y organiza la estructura gramatical para que todo suene lógico y con sentido. Y el área de Broca dorsal es el que traduce el mapa de sonidos en un mapa de movimientos musculares, articulares en la mandíbula para que podamos hablar. Y bueno, ya por rematar, hay otro fascículo interesante en las vías del lenguaje, que es el FAT, el Frontal Island Tract, que este es un poco diferente porque viene de arriba abajo, es vertical y está conectando la corteza motora suplementaria con el área de Broca. Y su función principal es la de iniciar y dar fluidez al habla. Si el fascículo arqueado es el que dice qué sonido pronunciar, el FAT sería el que da la orden de arrancar y mantener cierto ritmo en la conversación. Como imaginaréis, parte de todo esto se conoce también gracias al estudio de pacientes con diferentes tipos de trastornos del lenguaje. En este caso se llaman afasias y están causados por lesiones cerebrales adquiridas principalmente en el hemisferio dominante, que suele ser el hemisferio izquierdo. Estos daños pueden afectar a la producción, a la comprensión o a la repetición del lenguaje sin que exista un déficit primario motor, sensorial o intelectual. Es decir, no tienen problemas de inteligencia, no tienen problemas de articulación, no es un trastorno del desarrollo. Es consecuencia de un daño cerebral adquirido, un ictus, un tumor, un traumatismo, en las vías de procesamiento del lenguaje. Os voy a comentar solo las tres afasias más comunes. Está la afasia de Broca, afasia motora o expresiva también llamada. Es una lesión en el área de Broca que afecta principalmente a la vía dorsal del lenguaje. Por lo tanto, provoca un habla poco fluida, lenta, con frases cortas, con omisión de artículos y conectores y con dificultad para repetir palabras. El paciente sabe lo que quiere decir, pero le cuesta hacerlo. Luego estaría la afasia de Wernicke, que también se llama afasia sensorial o receptiva, y es una lesión en el área de Wernicke que lo que provoca es un habla fluida pero incoherente, ¿no? Con muchos neologismos, palabras inventadas, o con muchas parafasias, ¿no? El decir marisopa en lugar de mariposa.
Es decir, el paciente produce un lenguaje con estructura, pero carente de significado. Y normalmente va acompañado con una falta de consciencia sobre tener este déficit. Y la última que os quería comentar es la afasia de conducción, que en este caso es una lesión en el fascículo arqueado o en regiones parietales, por lo que está afectando a la vía dorsal de conexión. Esta se caracteriza por un habla relativamente fluida, con comprensión buena, pero con mucha dificultad para la repetición de palabras y con mucha parafasia. En este caso, el paciente sí que suele ser consciente de su error. Hasta ahora hemos visto cómo el cerebro identifica y produce significado, pero ninguna de estas funciones ocurre si el estímulo no es seleccionado. Es decir, ver no es atender y oír no es escuchar. Antes de comprender, el cerebro tiene que decidir a qué prestar atención. Igual que el lenguaje y la percepción visual auditiva, la atención también se organiza en redes diferenciadas que cooperan. Tenemos una red atencional dorsal, vamos a llamar DAN, y una red atencional ventral, la VAN. La función de la DAN es orientar la atención de forma consciente y voluntaria, mantener el foco en una tarea y dirigir la mirada y la acción hacia un objeto o un lugar concreto. Por ejemplo, buscar un amigo entre la multitud. Esta red está implicando, por tanto, a las áreas de control de movimiento ocular, de foco visual o al surco intraparietal, que es el encargado del mapa de coordenadas espaciales. Es un sistema, fijaos, top-down, es decir, desde la intención hacia el estímulo, así que requiere esfuerzo. Y la otra, la red atencional ventral, la VAN, funcionaría como una especie de radar de novedades que va a romper el foco de la DAN. Su función es redireccionar la atención hacia estímulos inesperados, salientes o biológicamente relevantes. Por ejemplo, oír un frenazo cuando caminas o escuchar tu nombre en una conversación ajena. Este sistema, como veis, es bottom-up, desde el estímulo hacia el sistema, así que es automático, no requiere esfuerzo. Las áreas implicadas en este caso son la corteza frontal inferior y la unión temporoparietal, que es donde el cerebro integra lo que ve con el significado de esa sorpresa. Es decir, la DAN nos permite concentrarnos en una tarea, mientras la VAN está monitorizando el entorno en segundo plano, ¿no?, a la espera de a ver qué pasa. Cuando la VAN detecta algo importante, envía una señal de interrupción a la DAN, que se desengancha de la tarea que estaba haciendo y la reorienta el foco hacia un nuevo estímulo. Curiosamente, la VAN está fuertemente lateralizada en el hemisferio derecho, así que las lesiones en esta red provocan lo que se llama heminegligencia, que es una incapacidad para detectar y reorientar la atención hacia estímulos que estén en el lado izquierdo del espacio. Os cuento algunas de las consecuencias clínicas comunes en estas anomalías de la VAN. Tenemos, por ejemplo, la negligencia egocéntrica, en la que es una omisión de los estímulos basados en la posición del cuerpo, del propio cuerpo. Entonces, por ejemplo, dejar de comer la mitad derecha del plato o no afeitarse el lado derecho de la cara. O podemos sufrir negligencia alocéntrica, que es ignorar el lado izquierdo de los objetos independientemente de dónde estén situados, ¿no? Ignoramos toda la izquierda. Pero además de estos fallos espaciales más o menos curiosos, la disfunción de la VAN va a contribuir a tener problemas de alerta y vigilancia, lo que por supuesto agrava el síndrome. Y además suele ir acompañado de anosognosia, es decir, falta de consciencia del propio déficit, lo cual dificulta bastante la rehabilitación. VAN y DAN son las redes atencionales que organizan nuestro cerebro para orientarnos y responder al mundo exterior. Vale. Pues ahora vamos a mirar hacia adentro, a cómo el cerebro gestiona la información interna, la autoconciencia y el razonamiento. Para ello existen 3 redes funcionales y estas redes las vamos a llamar redes de cognición interna y control ejecutivo. Estas son la red por defecto, la red de saliencia y la red ejecutiva. La red por defecto es la red del pensamiento interno y el reposo. Es la que se activa cuando decimos que no estamos pensando en nada, cuando en realidad estamos en piloto automático. Sus nodos principales son la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior, el giro angular, el giro parahipocampal y el hipocampo. Esta red es responsable, por tanto, de los procesos de divagación, de rumiación, de introspección, la de los recuerdos autobiográficos, la simulación de escenarios, la planificación de futuro. Pues lo que digo, la que está activa cuando estamos en piloto automático. La red de control ejecutivo y recompensas, en cambio, es la red del esfuerzo cognitivo, la de la memoria de trabajo de la que luego os hablaré más en profundidad. Sus nodos principales son la corteza prefrontal dorsolateral, que es el director de orquesta, y la corteza parietal posterior.
En esta red se producen la motivación y la regulación de las conductas dirigidas a objetivos, es decir, la toma de decisiones. Es donde se resuelven los problemas porque es la red que nos permite evaluar las opciones, anticipar las consecuencias, asignar valor a las recompensas y con todo esto ajustar nuestro comportamiento según objetivos internos y demandas externas. Y en tercer lugar está la red de saliencia, que es el interruptor que detecta estímulos relevantes. Esta red incluye la ínsula anterior, que es la que integra estados internos como el dolor o el asco, y la corteza cingulada anterior dorsal, que es la que monitoriza errores y conflictos posibles. La red de saliencia decide a qué debemos prestar atención. Su función es evaluar todos los estímulos internos y externos, recordar que la VAN era solo para los externos, y decidir cuáles son lo suficientemente importantes como para que el cerebro le dedique recursos. Cuando la red de saliencia detecta algo relevante, nos saca de la red por defecto, la desactiva y activa la red ejecutiva. Entonces, la red de saliencia no es lo mismo que la VAN, igual que la red ejecutiva no es lo mismo que la DAN, ¿no? Estas redes, la de saliencia y la ejecutiva, estarían un escalón por encima de la red cognitiva. No solo orientan los sentidos, sino que gestionan la información. Y estas redes no funcionan de manera aislada, están interactuando constantemente, equilibrando nuestra atención, emociones y conducta según lo que el entorno y nuestras propias necesidades internas requieren en cada momento. Hasta ahora he mencionado que las redes de saliencia y de control ejecutivo contienen áreas clave para generar emociones y asignar valor a estímulos relevantes, y así transformar la información emocional en conductas dirigidas a objetivos. Pero ya en las redes de lenguaje mencioné áreas que asignaban un valor emocional a las palabras, la amígdala o la ínsula por la que pasaba el IFOF. Bueno, pues todas estas áreas, presentes tanto en la red de saliencia como en la red ejecutiva como en las redes de lenguaje, podemos agruparlas a su vez en lo que sería la red de valoración y procesamiento afectivo. Esta red va mucho más allá del concepto clásico de sistema límbico, que ya se considera impreciso o simplista. Y esta red de procesamiento afectivo podemos dividirla a su vez en dos partes, la de los centros de detección y respuesta emocional y la que contiene los centros de valoración, sentimientos y control ejecutivo. Las áreas de detección y respuesta emocional serían la amígdala, que evalúa la relevancia de un estímulo para la supervivencia, la ínsula, que traduce señales internas en sensaciones conscientes como el asco o incluso la empatía, el ventral striatum o núcleo accumbens, que codifica el placer y la motivación asociada a recompensas, y la sustancia gris periacueductal, que organiza respuestas motoras de supervivencia como la lucha o la huida. Estas áreas, frente a estímulos relevantes en la red de saliencia, generan emociones. Así que, en este contexto, las emociones son respuestas biológicas automáticas y complejas ante estímulos externos o internos. Las emociones son públicas y son observables. Son cambios en el ritmo cardíaco, en la sudoración, en la secreción hormonal, la expresión facial o la tensión muscular. En las emociones, por tanto, la clave no solo es sentir, sino evaluar la relevancia de un estímulo y regular la respuesta corporal. Estas emociones son integradas con objetivos y normas por las áreas de valoración y control. Y gracias a esta integración, esta red genera conductas y sentimientos. Las áreas de la red de valoración y control serían la corteza orbitofrontal y prefrontal ventromedial, que asignan un valor positivo o negativo a los estímulos, la corteza cingulada anterior, que detecta posibles conflictos entre emociones y acciones planificadas y que señalan la necesidad de hacer un ajuste, y la corteza prefrontal dorsolateral, que controla la emoción para orientar la conducta hacia metas concretas. Los sentimientos, por tanto, son la percepción consciente de los cambios que las emociones han provocado en el cuerpo. Sería la lectura que hace la mente de lo que le pasa al organismo. Son más lentos, pero mucho más duraderos y estables. Permiten tomar decisiones complejas basadas en las experiencias acumuladas. Es, por tanto, la etiqueta que ponemos a la emoción. Me siento triste, siento amor, tengo miedo. Y a diferencia de la emoción pública y medible, son privados y subjetivos. Si los daños en las vías visuales o auditivas generaban agnosias y los daños en las redes del lenguaje generan afasias, ¿existe la posibilidad de vivir con las redes afectivas dañadas? El caso clínico más famoso de la neurociencia, relacionado precisamente con incapacidad para generar sentimientos, fue el de Phineas Gage, un capataz de la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos que en 1848 sufrió un accidente mientras compactaba una carga explosiva en una roca. Una chispa detonó la pólvora antes de tiempo, lanzando una enorme barra de hierro como un proyectil que entró por su mejilla izquierda, atravesó su lóbulo frontal y salió por la parte superior del cráneo.
Sorprendentemente, Gage no solo sobrevivió, sino que se mantuvo consciente en todo momento. Sin embargo, la destrucción de su corteza prefrontal provocó un cambio radical en su personalidad. Pasó de ser un hombre responsable y amable a ser impulsivo, irreverente y caprichoso, demostrando por primera vez la relación entre el cerebro y la conducta social. La barra no dañó estructuras subcorticales como la amígdala o el núcleo accumbens, así que Gates seguía teniendo reacciones emocionales. De hecho, tras el accidente se volvió famoso por ser irritable, impaciente y propenso a estallidos de ira cuando se le provocaba. Su incapacidad era más para los sentimientos. El daño fue masivo en áreas como la corteza prefrontal, ya he dicho, ventromedial y dorsolateral, ambas, o en la corteza orbitofrontal, que son las encargadas de asignar valor a los estímulos para convertirlos en un sentimiento útil que pueda guiar la conducta. Pues Gates sentía la ira física, sentía la emoción, pero su cerebro no podía procesar esa señal en la corteza para decir, espera, que no es socialmente adecuado gritar así a tu jefe. Gates perdió, por tanto, los sentimientos complejos y sociales, la vergüenza, la culpa, el sentido de la responsabilidad a largo plazo, la empatía, la capacidad de sentir las consecuencias futuras de sus actos. El caso de Phineas Gage nos mostró algo fundamental, como que la corteza prefrontal es clave para la regulación emocional, el control de la conducta y, por tanto, la toma de decisiones. Pero otra cosa interesante sobre la corteza prefrontal es que esta región no termina de madurar hasta la vida adulta y que durante la adolescencia este lóbulo frontal del cerebro está en plena remodelación. Por eso, muchas de las conductas típicas de nuestros adolescentes no son solo psicológicas o sociales, sino profundamente neurobiológicas. Resumiéndolo mucho, podríamos decir que mientras que durante la infancia se generan muchísimas conexiones cerebrales, en la adolescencia ocurre una especie de poda sináptica selectiva. Pero esta poda, lejos de ser una pérdida, da como resultado una mayor eficiencia y especialización funcional. De hecho, se observa una reducción en el grosor y el volumen de la sustancia gris cortical, mientras se produce una mielinización progresiva de la sustancia blanca, y esto mejora la velocidad de conducción. Así que esta reducción de sustancia gris y ampliación de sustancia blanca implica un mayor refinamiento y especialización del cerebro. Pero lo más llamativo en esta etapa es el desfase que existe en la maduración de las diferentes áreas. Y es que las áreas clave en el procesamiento afectivo, como la amígdala y el cuerpo estriado, maduran antes que la corteza prefrontal. Esto explicaría esa mayor búsqueda de recompensas, mayor sensibilidad social, mayor impulsividad y una menor capacidad para la inhibición de impulsos y la regulación emocional que vemos en nuestros jóvenes. Hasta ahora hemos hablado de áreas y redes. Bueno, pues además existen sistemas neuroquímicos moduladores. ¿Y esto qué significa? Pues significa que además de los circuitos punto a punto, hay neuronas que actúan de forma difusa, que lo que hacen es liberar sus neurotransmisores en zonas amplias del cerebro y de esta forma modulan las funciones de las redes que acabamos de ver. Es decir, no transmiten información concreta, sino que ajustan el tono funcional del cerebro. Estos sistemas son el sistema dopaminérgico, que es el que secreta dopamina y lo hace hacia el estriado, núcleo accumbens, la corteza prefrontal. Y este es esencial para regular funciones ejecutivas, como la recompensa, la motivación, el aprendizaje por refuerzo, la anticipación de placer. Tenemos también el sistema serotoninérgico, que secreta serotonina y lo secreta en zonas amplias de todo el cerebro. Este sistema regula el estado de ánimo, el control de la impulsividad o la flexibilidad conductual. El sistema noradrenérgico o sistema de alerta es el que regula la red de saliencia y por tanto es importante para mantener la atención, la respuesta al estrés y la preparación para la acción. Y por último está el sistema colinérgico, que también parte del tronco del encéfalo y libera acetilcolina de forma difusa por la corteza. Y en este caso es importante para la atención sostenida, la plasticidad cortical, es decir, para el aprendizaje y la memoria. Insisto, estos sistemas neuroquímicos no deciden qué hacemos, pero sí cómo lo hacemos, con más o menos motivación, con más o menos control, estabilidad emocional, atención. Hasta ahora hemos visto cómo el cerebro percibe, presta atención, valora emocionalmente y regula la conducta a través de redes atencionales, cognitivas y afectivas. Pero todo eso sería efímero si no existiera un sistema capaz de conservar la experiencia. La memoria es el proceso que integra atención, emoción, lenguaje y control ejecutivo para transformar la experiencia en un conocimiento estable.
No recordamos lo que percibimos, recordamos lo que atendemos, comprendemos y valoramos emocionalmente. Existen varios tipos de memoria. Estaría la memoria declarativa o explícita, que es la que requiere esfuerzo para su recuperación, y esta se divide a su vez en episódica, la de las experiencias personales, y en la semántica, el conocimiento general. Y luego tenemos la memoria no declarativa o memoria implícita, que es la que no requiere una recuperación consciente, no requiere tanto esfuerzo, y de estas destacaría la procedimental, el aprendizaje de habilidades y hábitos. La memoria declarativa, la que nos permite recordar hechos y experiencias conscientes, no depende de una única estructura, como ya estaréis imaginando, depende de una red. Esta red se conoce como circuito de Papez y contiene el hipocampo, la corteza entorrinal, los cuerpos mamilares, el tálamo y la corteza cingulada, que es esa interfaz entre emoción y sentimiento. ¿Y de qué forma esta red convierte una experiencia en un recuerdo duradero? Pues veréis, en primer lugar, la información sensorial va a entrar por la corteza entorrinal. De ahí pasa al hipotálamo, que es el codificador de lo que serán esos nuevos recuerdos. Que, por cierto, enseguida explicaré cómo se forman estas huellas de memoria estables. Después, el paso hacia el tálamo va a posibilitar que la experiencia no sea solo un dato, sino que esté ubicada en un dónde y un cuándo. Es decir, va a crear un relato, le va a dar contexto a la experiencia. Y por último, la corteza cingulada añade carga afectiva a esa experiencia y esto facilita que se graben con más fuerza. Así que esto es, primero codificación, segundo contexto, tercero valoración y así se va a crear la memoria declarativa. Los conceptos aprendidos, lo que forma la memoria declarativa semántica, no se queda en el hipocampo, se almacenan finalmente en la corteza, pero el circuito de Papez es necesario para aprender esos datos por primera vez. Si el circuito de Papez se interrumpe en cualquier punto, por un tumor, un ictus o por alcoholismo crónico, el paciente va a sufrir amnesia anterógrada, es decir, podría mantener una conversación pero ser incapaz de formar nuevos recuerdos. Si sales de la habitación y vuelves a entrar, al 5 minutos después, ese paciente no sabrá quién eres de nuevo porque esa información no pudo completar todo el giro por el circuito de Papez. ¿Pero se pierde realmente toda la capacidad de aprendizaje cuando el hipocampo se destruye? La doctora Brenda Miller demostró que no y lo hizo gracias al test del dibujo en el espejo. Miller le pidió a su paciente HM, que tenía amnesia retrógrada, que trazara el contorno de una estrella mirando únicamente el reflejo de su mano en un espejo. Esto es una tarea que requiere una coordinación motora exigente. Sorprendentemente, a pesar de que HM aseguraba cada día que era la primera vez que veía el papel y no recordaba para nada haber realizado la tarea antes, su ejecución mejoraba drásticamente jornada tras jornada. Este experimento fue el hito que permitió separar científicamente la memoria en estos dos sistemas independientes, una memoria consciente o declarativa, que es la que depende del hipocampo, y una memoria procedimental o de hábitos que permanecía intacta incluso cuando el grabador de recuerdos biográficos, que es el hipocampo, había dejado de funcionar. A diferencia de la memoria declarativa, que requiere un esfuerzo consciente y depende del hipocampo, la memoria implícita, la no declarativa, es un sistema, digamos, de piloto automático de nuestro cerebro. Este tipo de memoria no se expresa a través de las palabras, sino a través de la ejecución y el rendimiento. Y las redes que sustentan este aprendizaje no están en el lóbulo temporal, por tanto, sino que dependen de la integridad de los ganglios basales, especialmente el estriado, que se va a encargar del aprendizaje de hábitos y destrezas motoras, y el cerebelo, que es el del ajuste fino del movimiento. Y esta es una memoria increíblemente resistente al olvido y al daño del hipocampo. Por eso, un paciente con amnesia profunda puede ser incapaz de recordar quién es la persona con la que está hablando, pero conservará intacta la habilidad de montar en bicicleta o incluso de tocar un instrumento que ya conocía previamente. Acabamos de ver cómo el cerebro memoriza, es decir, cómo graba información y experiencias a largo plazo, ya sea de forma consciente en el hipocampo o de forma automática en los ganglios basales. Sin embargo, para que esa información guardada sea útil, necesitamos, digamos, un lugar donde poder volcarla y trabajar con ella en el presente, es decir, cuando lo necesitamos. Es aquí donde entran las redes de la memoria de trabajo, que ya mencioné que era una de las funciones principales de las redes ejecutivas centrales. La memoria de trabajo es la capacidad o espacio de trabajo cerebral que manipula cierta información de forma temporal para realizar con ellas tareas complejas como el razonamiento, comprensión o resolución de problemas. Si la memoria a largo plazo es nuestro disco duro, la memoria de trabajo es nuestra memoria RAM.
No es donde se guardan recuerdos durante años, sino donde se vuelcan el tiempo necesario para resolver un problema, comprender una frase o tomar una decisión inmediata. En la memoria de trabajo, la corteza prefrontal dorsolateral actúa como un director ejecutivo y este debe organizar la información procedente de 3 sistemas de información. Estos 3 sistemas serían el llamado bucle fonológico, que es el que tiene la información verbal y acústica, la agenda visoespacial, que traería la información visual, y el retén episódico, que une los datos nuevos con los conocimientos guardados en el pasado. La forma de trabajar de la memoria de trabajo creo que se entiende mejor con un ejemplo. Imagina que estás conduciendo por el centro de Madrid. No conoces bien la zona, hay mucho tráfico, está lloviendo y estás buscando aparcamiento porque llegas tarde a una entrevista de trabajo. Además, acaban de darte por teléfono el número del portal y el piso donde será la entrevista. Portal 34, escalera izquierda, segundo E. Como estás conduciendo no lo has podido anotar, así que estás usando el bucle fonológico para no olvidar, ¿no? Estás repitiendo en tu cabeza portal 34, escalera izquierda, segundo E. Si alguien te hablase en ese momento, esa cadena se rompería y olvidarías esa dirección. Por lo tanto, necesitas que el canal auditivo esté limpio para mantener ese eco de información. Por otro lado, la agenda visoespacial está manipulando imágenes, coches, espacios libres de aparcamiento, está calculando distancias, está rotando mapas mentales en tiempo real en tu cabeza. Cada vez que cambias de calle y te alejas de tu destino, se está reorganizando. En ese momento, si mirases el móvil o buscases algo en la mochila, perderías ese hilo espacial o perderías una plaza de aparcamiento. Aunque sigas siendo capaz de repetirte la dirección perfectamente porque son canales separados, el del lenguaje y el visoespacial. Pero además tienes que unir todo esto en una sola historia coherente con sentido. El retén episódico es el que está uniendo la información visual y verbal con tu memoria a largo plazo. Te dice, sabes que llegar tarde es malo y también que aparcar en Madrid es muy difícil. Entonces encuentras un sitio para aparcar. De repente empieza a sonar una canción de reggaetón a todo volumen en la radio y además empieza a llover con más fuerza. Tienes que aparcar ya. ¿Y entonces qué haces? Bajas el volumen de la radio. ¿Por qué? Si aparcamos con los ojos y no con los oídos. Pues porque el jefe, el ejecutivo central, tiene una energía limitada. Ante la sobrecarga, lluvia, tráfico, dirección, estrés, el jefe decide cortar recursos de un sistema secundario, el auditivo en este caso, la música, para concentrar toda la atención en la agenda visoespacial en este caso, que es aparcar el coche sin rozarlo. El jefe, por tanto, es el sistema de control atencional que inhibe lo irrelevante para focalizarse en la meta. Una característica clave de este jefe, de esta memoria de trabajo, es esa capacidad limitada. Cuando la corteza prefrontal trabaja intensamente, tiene unas tasas metabólicas altísimas y claro, esto acarrea costes. Si la hacemos trabajar mucho en varias tareas de forma simultánea o si tras hacerla trabajar en una tarea difícil la hacemos intervenir de nuevo en una tarea exigente, el rendimiento va a descender. Es una cuestión de recursos energéticos. Y esta limitación está cuantificada. Sabemos que la memoria de trabajo solo puede manipular entre 5 y 9 elementos a la vez. Pero diréis, ¿qué tipo de elementos? ¿Datos? ¿Conceptos? Pues depende. En realidad en psicología se llama chunks a estos fragmentos o unidades de información de la memoria de trabajo. Así que lo correcto es decir que tiene espacio para manipular entre 5 y 9 chunks. La diferencia entre que los chunks sean un dato o un concepto va a depender de que la persona que los maneje sea experto o novato. Por ejemplo, para un estudiante de primero de medicina, por ejemplo, frecuencia cardíaca alta, presión arterial baja y piel fría serían 3 datos distintos que están ocupando 3 espacios en la memoria de trabajo. Si le doy 4 síntomas más, se va a saturar y no va a conseguir trabajar con toda esa información de manera adecuada. Para un médico experto, en cambio, esos 3 datos se agrupan automáticamente en un solo concepto, shock hipovolémico. El médico solo ocupa un chunk de su memoria de trabajo con ese concepto complejo, por lo que le quedan 6 o 7 huecos libres para incluir el tratamiento, la información que le da la enfermera, el historial del paciente. Creo que se entiende con el ejemplo. La memoria de trabajo no distingue si lo que está usando es un dato simple o un concepto complejo que ya estaba almacenado. Así que la memoria de trabajo, que es la temporal, en esta van a caber de 6 a 9 elementos, pero el tamaño de esos elementos va a depender de tu grado de conocimiento. Por eso, aprender consiste precisamente en convertir muchos datos sueltos en un solo concepto sólido para que ocupe menos espacio en nuestra memoria de trabajo y que así podamos pensar en cosas más difíciles, más complejas.
Los expertos no es que tengan más memoria, simplemente la tienen mejor organizada. La buena noticia es que, siguiendo con la idea que permea todo este vídeo de que el cerebro es un órgano flexible, la memoria de trabajo se puede entrenar. Las investigaciones actuales demuestran que cuando sometemos al cerebro a un entrenamiento intensivo, como la famosa tarea NBAC que ya hemos mencionado anteriormente, inducimos cambios estructurales y funcionales profundos. Por ejemplo, aumento en la densidad de receptores dopaminérgicos o cambios estructurales en ciertas áreas como la corteza prefrontal y parietal. Curiosamente, la actividad cerebral en las áreas entrenadas va a disminuir, pero eso no significa que el cerebro trabaje menos, sino que se ha especializado, se ha vuelto más eficiente. Lo maravilloso es que el cuerpo también tiene un impacto positivo en el fortalecimiento de esa capacidad cognitiva, de esa memoria de trabajo. Se ha demostrado que hacer deporte, especialmente en la naturaleza, o la respiración, o escuchar música, o por ejemplo comer cacao, mejoran el rendimiento de la memoria de trabajo. Pero atención, el estrés crónico hace lo contrario, degrada las espinas dendríticas en la corteza prefrontal, encogiendo nuestra memoria de trabajo. Y ya que menciono las espinas dendríticas, vamos a por el penúltimo bloque de este vídeo, el nivel celular. Porque ya hemos visto cómo el cerebro organiza, utiliza y almacena la información en esas grandes redes dinámicas y que para que todo eso pase, las conexiones cerebrales deben tener la capacidad de transformarse físicamente. Por eso, ahora vamos a descender al nivel celular, para poder entender la plasticidad neuronal, es decir, el asombroso mecanismo por el cual la experiencia esculpe las células haciendo del cerebro un órgano en constante rediseño. En 1949, Donald Hebb postuló el principio teórico Neurons that fire together, wire together. Si dos neuronas se activan a la vez, sus conexiones se fortalecen. En los años 60, Hubel y Weissel demostraron, utilizando experimentos sobre la corteza visual, que si el cerebro no recibe estímulos en etapas tempranas, las conexiones se pierden. Esto nos decía que la plasticidad no es solo ganar conexiones, sino también saber cuáles mantener. Por este descubrimiento, por cierto, les dieron el premio Nobel en 1981. En 1973, Bliss y Lomo descubrieron la potenciación a largo plazo en el hipocampo. Estos investigadores aplicaron una ráfaga eléctrica rápida en la corteza entorrinal y observaron que horas después las neuronas posinápticas en el hipocampo respondían con mucha más intensidad a un estímulo débil. Es decir, habían generado una huella, una memoria, que permitía responder antes a estas células ante un estímulo. Por fin teníamos la prueba de que la memoria tiene un correlato eléctrico y químico medible. Pero fue Eric Kandel, premio Nobel en el año 2000, con sus trabajos en la babosa marina Aplysia californica, quien identificó los mecanismos moleculares. Kandel decidió que para entender la memoria humana, primero debíamos entender el mecanismo de aprendizaje en un organismo mucho más simple. Eligió Aplysia porque tiene un sistema nervioso de apenas 20.000 neuronas y que además son bastante grandes, se pueden ver a simple vista. Y esto permitía mapear exactamente qué neurona se conectaba con cuál durante un aprendizaje. Escogió además un aprendizaje sencillo, el reflejo de retracción de la branquia, un aprendizaje motor. Kandel observó que si tocaba repetidamente el sifón de la babosa sin causar daño, esto es un estímulo molesto pero no nocivo, esta dejaba de retraer la branquia, se habituaba. Si por el contrario aplicaba un pequeño choque eléctrico a la cola de la babosa, que era un estímulo nocivo, lo hacía de manera repetida, al tocar después el sifón, que era el estímulo no nocivo, la respuesta de retracción de la branquia se volvía exagerada. Es decir, la neurona implicada se había sensibilizado. Kandel se interesó entonces por los mecanismos moleculares que provocaban esa habituación o esa sensibilización, y que lo hacía en neuronas concretas. Y fue un paso más allá, fue a buscar las diferencias entre los mecanismos que regían la memoria a corto plazo de la consolidación necesaria para crear una memoria a largo plazo. El mecanismo de aprendizaje a corto plazo por el cual una interneurona facilita o sensibiliza a la neurona efectora es el siguiente, fijaos. Una interneurona facilitadora activa receptores de serotonina en la terminación presináptica de la célula. El receptor activado activa la adenilato ciclasa que fabrica AMP cíclico como segundo mensajero. El AMP cíclico activa una proteinquinasa A. La proteinquinasa A fosforila canales de potasio, los cuales se van a cerrar. Y el cierre de canales de potasio hace que las células se despolaricen. Y esta despolarización va a abrir más canales de calcio, calcio regulados por voltaje, que va a suponer la entrada masiva de calcio, produciendo una mayor secreción de neurotransmisores.
Como veis, estos cambios no requerían crear nuevas proteínas, simplemente que se liberase más o menos neurotransmisor, en este caso el glutamato. Es un cambio puramente químico y transitorio, y es lo que sucede durante la memoria a corto plazo. Para el mecanismo de memoria a largo plazo necesitamos días o semanas porque implica cambios estructurales. En este caso, la repetición del estímulo va a aumentar esos niveles de AMP cíclico y lo que va a suceder es que la proteína quinasa A va a viajar hasta el núcleo donde va a activar factor de transcripción CREB. CREB, a su vez, activa genes que codifican para proteínas de remodelación del citoesqueleto, para fabricación de nuevos neurotransmisores, para procesos de exocitosis. Y estas proteínas de nueva formación viajarán a la sinapsis para construir nuevas espinas dendríticas y nuevas terminaciones axonales. O sea, Kandel demostró que el aprendizaje a largo plazo es literalmente un cambio en la anatomía del cerebro. Como él mismo dijo, cuando aprendes algo, tu cerebro ya no es el mismo físicamente. Has creado nuevas conexiones que antes no estaban ahí. Esto cerró el círculo iniciado por Hebb. Disparar juntos no solo fortalece las conexiones, sino que construye el cableado físico para sostenerlas. Los experimentos de Eric Kandel en la aplisia se centraron inicialmente en cómo la neurona presináptica se vuelve más eficiente, generando más terminaciones axonales, como hemos visto, o liberando más neurotransmisores. Sin embargo, para que el circuito se potencie, también deberían ocurrir cambios estructurales en la neurona posináptica, que es la que va a recibir esos neurotransmisores de la presináptica. Así que nos falta conocer cómo se produce la remodelación de las dendritas en las células posinápticas. Esto se descubrió en 1983 cuando Graham Collingwright, al utilizar ciertos fármacos antagonistas al glutamato, observó la desaparición de la potenciación a largo plazo. Así es como se conoció el papel de los receptores de glutamato AMPA y NMDA en el aprendizaje y la memoria. El receptor AMPA, que es el de respuesta rápida, es un receptor ionotrópico glutamaérgico para el ion sodio, que es responsable de la transmisión sináptica, de una transmisión sináptica normal. Cuanto más receptores AMPA hay en una membrana, más fuerte es la sinapsis. Pero el receptor NMDA es el detector de coincidencias de las repeticiones, es un receptor ionotrópico glutamaérgico para el calcio, pero que en reposo está bloqueado por el ion magnesio. Para que se abra la neurona debe estar muy activada, tiene que estar muy despolarizada para poder expulsar ese tapón de magnesio y que de esta forma entre el calcio y se activen las enzimas necesarias para la remodelación del citoesqueleto, que en este caso se van a encargar de remodelar las espinas dendríticas. ¿Cuál es el resultado final de toda esta reestructuración? ¿Hacia dónde se dirige ese esfuerzo biológico? Hacia las redes, claro. Pero en los últimos años se ha encontrado algo fascinante y es que el cerebro no solo fortalece redes, sino que también es capaz de crear unidades de significado ultraespecíficas. Toda la plasticidad que hemos estudiado converge en la formación de células que ya no solo responden a luces o sonidos, sino que responden a conceptos abstractos e identidades únicas. Con esto quiero decir que en nuestro cerebro existen células de lugar, por ejemplo, o células de concepto. Las células de lugar se han localizado en el hipocampo. Por cierto, fueron el motivo por el que le dieron el premio Nobel al Dr. O'Keefe en el año 2014. Estas células son neuronas que disparan únicamente cuando el individuo se encuentra en un lugar específico en un entorno familiar. Por ejemplo, si entras en tu cocina, se activa un grupo de células de tu cocina. Si vas al salón, se activan las células del salón. Estas células son la base de nuestra memoria espacial y de dónde ocurren los eventos, el dónde de la memoria episódica. Pero también hay células de rejilla, se llaman de rejilla, que están localizadas en la corteza entorrinal, a cuyos descubridores les dieron el premio Nobel junto a O'Keefe en 2014, fueron el matrimonio Moser. Y a diferencia de las de lugar, estas células digamos que disparan en múltiples ubicaciones formando una especie de red hexagonal perfecta. Funcionan como un sistema de coordenadas o de GPS interno de nuestro cerebro. No identifican un lugar concreto por su aspecto, sino que calculan la distancia y la dirección. Le dicen al cerebro cuánto nos hemos movido a través del espacio independientemente de las pistas visuales. Pero es que además tenemos células de concepto, células que se encuentran en el hipocampo y en el lóbulo temporal medial y que fueron descubiertos por el equipo del Dr. Quiroga. Fijaos, son neuronas que responden a un concepto abstracto específico. Puede ser una persona, un objeto, un monumento y que además no importa cómo se presente la información, a través de una foto, con el nombre, la voz. Es decir, estas células poseen una propiedad llamada invarianza, que no les importa el formato de la información, como digo, visual, auditiva, textual, lo que les importa es el significado.
Esto demuestra que el hipocampo ha logrado empaquetar toda la plasticidad previa en un solo nodo que presenta a una persona o un objeto conocido. O sea, esto supone el nivel más alto de abstracción. Esto quiere decir que si eres seguidor de mi canal, tienes una neurona para Noé. Y ya que estamos hablando de neuronas concretas, no podemos olvidarnos de las neuronas espejo. Y es que el cerebro no solo necesita saber quién está ahí delante, sino que necesita entender qué está haciendo y qué siente quien tiene delante. Para resolver este reto, la evolución ha diseñado un sistema de espejos biológicos. Si las neuronas de concepto nos permiten identificar la identidad de Jennifer Aniston, las neuronas que vamos a ver ahora nos permiten sentir su acción, ¿no? Sentirlas en nuestro propio cuerpo. Pasamos así del cerebro que conoce al cerebro que empatiza. Estas neuronas fueron descubiertas por casualidad en la década de los 90 por el equipo de Giacomo Rizzolatti. Ellos estaban registrando la actividad motora en macacos y observaron que las mismas neuronas que se disparaban cuando el mono cogía un cacahuete, también se disparaban cuando el mono veía al investigador coger un cacahuete. Estas neuronas no están en un solo punto, sino que forman un sistema interconectado entre diferentes áreas, la de Broca del lenguaje, el lóbulo parietal inferior, que codifica el aspecto espacial y cinemático de lo que vemos, el surco temporal, que provee la información visual sobre el movimiento. Es decir, las neuronas espejo nos permiten hacer una simulación interna de lo que están haciendo los demás. Son la base biológica, fijaos, del aprendizaje observacional, por imitación. También nos permiten comprender las intenciones de los demás. Si ves a alguien acercarse un vaso de agua a la boca, tus neuronas espejos disparan beber, no solo mover el brazo. Y también se cree que son el primer paso para sentir lo que otros sienten. Esto es empatía y teoría de la mente. Nos acercamos al final. A lo largo de esta clase hemos visto cómo el cerebro percibe, atiende, valora, recuerda y regula nuestra conducta mediante redes funcionales que emergen a partir de estructuras celulares. Pero hay una pregunta que atraviesa todas estas funciones y que aún no hemos formulado explícitamente. ¿En qué momento toda esta actividad neuronal se convierte en una experiencia consciente? La atención, la emoción, la memoria pueden funcionar de forma inconsciente. Sin embargo, cuando estas redes se integran y se mantienen activas de forma coherente, emerge algo cualitativamente distinto, la consciencia. La filosofía, la psicología o la neurociencia tratan de explicar esta consciencia. Así que voy a cerrar este vídeo explicando muy brevemente las teorías de la neurociencia y de la filosofía a este respecto. La neurociencia moderna busca comprender la consciencia a través de los correlatos neuronales, es decir, los patrones de actividad cerebral que se asocian de manera sistemática con una experiencia consciente, más allá de lo que es la actividad neuronal. Existen 4 grandes teorías. La primera son las teorías de orden superior. Según estas, no basta con que el cerebro procese información para que seamos conscientes de ella. Un estado mental se vuelve consciente cuando el cerebro genera un pensamiento sobre ese propio estado. Es decir, primero hay una representación básica, pues por ejemplo, neuronas visuales que responden a una cara, pero esa actividad solo se vuelve experiencia consciente cuando otras regiones del cerebro, especialmente la corteza prefrontal, representan esa representación. Es decir, no somos conscientes solo de ver algo, sino de saber que lo estamos viendo. Por eso se habla de metarepresentaciones, que son representaciones sobre esas o sobre otras representaciones. En estas teorías, la consciencia depende mucho, como digo, de las áreas frontales, que están implicadas en la metacognición y en la reflexión sobre nuestros propios estados mentales. La segunda serían las teorías del espacio global de trabajo, que se llaman así. Esta teoría compara el cerebro con un gran teatro. La mayor parte del tiempo, muchos procesos neuronales están ocurriendo en paralelo y en segundo plano sin que seamos conscientes de ello. Serían como los técnicos trabajando entre bastidores en un teatro. Pero cuando cierta información se vuelve especialmente relevante, por el motivo que sea, ocurre algo que se llama ignición global. Es decir, esa información se difunde por una red de áreas cerebrales, sobre todo frontales y parietales, y es como si esa información subiese al escenario del teatro y se iluminase con un foco, ¿no? Se hace especialmente relevante. En ese momento, muchos sistemas cerebrales pueden acceder a esta información, pueden guiar decisiones, pueden almacenarse en la memoria y podemos reportarla verbalmente, podemos hablar sobre ella. En esta teoría, por tanto, ser consciente de algo significa que esa información ha sido emitida o difundida al resto del cerebro. Luego está la teoría de la información integrada. Esta tercera teoría parte de una pregunta distinta, que es
¿Qué propiedades debe tener un sistema físico para generar consciencia? La teoría de la información integrada dice que la consciencia aparece cuando un sistema integra información de manera muy rica y unificada. Es decir, el sistema debe generar mucha información y esa información debe estar altamente integrada, de forma que el sistema funcione como un todo. Esta teoría cuantifica esto con una medida que llaman phi, que intenta medir cuánta información genera el sistema como conjunto y no solo como la suma de las partes. Entonces, aquí la consciencia no depende tanto de las áreas frontales, sino del grado de integración entre toda la actividad neuronal. De hecho, las zonas más importantes para la consciencia en esta teoría se encontrarían en lo que llamamos las zonas calientes, la zona caliente más posterior del cerebro, que serían las regiones parietales, temporal y occipital, porque ahí es donde se integra la mayor cantidad de información sensorial. Fijaos, la teoría de la información integrada propone algo bastante radical, y es que la consciencia no tiene por qué ser algo exclusivo del cerebro humano. Ya sabemos que el cerebro humano es una máquina de integrar, ¿no? Ya lo hemos visto en este vídeo, pero podría no ser la única en alcanzar tan alto nivel de integración. Cualquier sistema físico capaz de integrar información de forma suficiente podría tener este grado de experiencia, ¿no? El cerebro sería simplemente uno de los sistemas donde esa integración alcanzaría niveles extraordinariamente altos. Pero otros animales podrían tener diferentes grados de consciencia y los sistemas artificiales podrían tenerla si realmente alcanzara suficiente integración causal, que es lo que hace nuestro cerebro. Y las últimas, la cuarta, serían las teorías de reentrada y procesamiento predictivo. Este cuarto grupo de teorías propone que la consciencia surge del diálogo constante entre diferentes niveles del cerebro. El cerebro no se limita a recibir información sensorial, en realidad estaría prediciendo continuamente lo que va a percibir. Entonces, según las teorías de procesamiento predictivo, tendríamos las áreas superiores del cerebro generando predicciones sobre el mundo y las áreas sensoriales enviando errores de predicción cuando la realidad no coincide con esas expectativas. La percepción surge del intercambio continuo entre estas dos señales, predicciones de arriba a abajo y errores de abajo a arriba. Así que, según esta teoría, la consciencia podría emerger de este circuito de retroalimentación, a veces llamado reentrada, por eso su nombre, que conecta continuamente diferentes regiones del cerebro. Según este enfoque, la consciencia no está en un lugar concreto del cerebro, sino en esa dinámica de intercambio de información entre niveles jerárquicos. Entonces, por resumir, la teoría del orden superior nos diría: somos conscientes cuando el cerebro representa sus propios estados mentales. La teoría de espacio global nos diría: somos conscientes cuando una información se difunde globalmente por el cerebro. La teoría de la información integrada nos diría: somos conscientes cuando la información está altamente integrada en un sistema neuronal. Y el procesamiento predictivo nos diría: la consciencia emerge del diálogo continuo entre lo que el cerebro predice y las señales sensoriales que recibe. Pero cuando hablamos de consciencia, existen también diferentes posturas filosóficas sobre este término. Los posicionamientos filosóficos sobre la mente son los siguientes. La primera sería el eliminativismo o materialismo eliminativo. Según esta corriente, la mente o los estados mentales no existen, es decir, las creencias, deseos, sentimientos no existen. Son términos de una psicología popular obsoleta que será sustituida por completo por la neurociencia. Para ellos solo existe el cerebro. Sería la postura de alguien que dice: no existe el amor, solo existe una liberación de oxitocina en el núcleo accumbens. Por otro lado está el reduccionismo. Este no elimina la mente, pero dice que mente y cerebro son lo mismo. Todo estado mental es en última instancia un estado físico. Si conocemos perfectamente el cerebro, habremos explicado la mente por completo. Esta ha sido la postura más común en medicina y en ciencias experimentales. Ellos dirían, por ejemplo, que la depresión es un simple desequilibrio neuroquímico. Por otro lado está el emergentismo, que es la visión más aceptada hoy. Según esta, la mente es algo que emerge de la complejidad del cerebro, pero que tiene propiedades que el cerebro por sí solo no tiene. Es decir, el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, es como el agua es mojada, pero las moléculas de agua no lo son. La mente es consciente, pero las neuronas no lo son. En cuarto lugar tenemos el dualismo, según el cual la mente y el cerebro son dos sustancias diferentes que interactúan. Es una postura difícil de sostener hoy en día por la neurociencia moderna, pero sobrevive en esa distinción que hacemos a veces entre psique y soma. Y luego está el panpsiquismo. Según este, la consciencia no es algo que aparezca solo en cerebros complejos, sino que es una propiedad fundamental de la materia, como la masa o la carga eléctrica. Entonces, todo en el universo tendría un grado, aunque sea infinitesimal, de mente.
Esta es la teoría más exótica, pero algunos neurocientíficos la consideran para explicar por qué existe una experiencia subjetiva en primer lugar. Si volvemos al principio de este vídeo, a esa idea de que el cerebro vive encerrado en una caja de hueso completamente oscura, quizás entiendas mejor lo extraordinario que es todo esto. A partir de impulsos eléctricos, de moléculas químicas y de redes de neuronas que se coordinan y se reorganizan constantemente, el cerebro es capaz de construir algo tan extraordinario como un pensamiento, un recuerdo, una emoción o la sensación de ser tú mismo. Todavía no sabemos exactamente cómo emerge la consciencia de toda esta actividad neuronal, pero lo que sí sabemos es que cada percepción, cada palabra que entiendes y cada decisión que tomas es el resultado de una danza increíblemente compleja entre miles de millones de neuronas. Y de algún modo, esa danza es la que construye una mente capaz de preguntarse por sí misma.